actualmente en Perú. Ese es el mapa de radiación solar de Perú. Fíjense las diferentes radiaciones que puede haber. Indudablemente que ustedes aquí, claro, nosotros también muy importante, que nosotros acá en Perú tenemos la mayor radiación. Sí, como es la que vemos ahorita de arriba. Vamos magnificando. Y ahí tienen lo que es Cajamarca. Caen así. Vamos de lo planetario, bien dije, de lo planetario, fuimos a Sudamérica, nos vamos a Perú y ahora nos vamos al departamento y ahora nos vamos a la provincia. Y ahí está. Un corte de la zona de la provincia de Jaén. El cuadrángulo de Jaén, ¿entre qué latitud estaba? En la provincia de Jaén. 5.7 está la ciudad. Está entre 5 y 6 el cuadrángulo de Jaén. Y bueno, y ahí podemos empezar a ver, leemos directamente. Radiación solar, que es en caloría por centímetro cuadrado por minuto. Fíjense que estamos en esta zona. Podemos estar entre los 400 y 450 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Y esto habla bien de las distintas organizaciones que existen en Perú, que ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, en este servicio nacional, ¿no es cierto?, han hecho evaluaciones de todo el país, entre ellos el departamento de Cajamarca, y le han puesto estos valores. Fíjense, allí está Jaén, allí está, pero esto es mayo, esto es febrero. A ver, para febrero, ¿cuánto tendríamos de radiación solar? ¿Cuatro qué? 4.5. Sí, hay un punto ahí, disculpen, si no se alcanza a ver. Hay un punto medio. Estamos para febrero, ahí aproximadamente entre 4.5 y 5 kilovatios hora por metro cuadrado. En mayo baja, no, sube un poco. Después tenemos agosto y noviembre. Pero fíjense que más o menos está entre 4,5 y 5,5. O sea que podemos tomar un valor promedio de 5 kilovatios, que me parece es un valor para la latitud de uno viendo macroscópicamente era lo que va. Pero este es el dato más fidedigno que tenemos. Un dato oficial, muchachos, esto es, perdón, iba a decir muchachos y señorita, pero está ahí. Es un dato fidedigno este es un dato oficial dado por un instituto peruano. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, o CENAMI. Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales. ¿Ven cómo? Y ahí aparece lo nacionalista, chicos. ¿Ven? Esto es nacionalismo. Un organismo público nacional determina la radiación solar, y yo que vengo de otras latitudes, de otros países, de otros trabajos, ¿y en qué me voy a basar? Y en estos datos, que son datos oficiales de un instituto peruano. Entonces, eso habla, hay que sacarse el sombrero en cuanto a estas actitudes, a estos trabajos, muchachos. Es propio de ustedes. Y si lo tengo yo, ¿cómo lo van a tener ustedes? Si esto es libre. Vuelvo a traer un poquito lo que son las horas solar pico para que quede bien claro. O sea, vamos a hacer con esto, después haremos ajustes por mes, pero un promedio en Jaén es de 5 kilovatios por hora, 5 kilovatios hora por metro cuadrado día. ¿Y anual cuánto tendríamos?
¿Qué radiación solar anual tenemos acá? No me digan el valor, dígamelo conceptualmente. 5 lo multiplicamos por 365. ¿Sí? Ustedes dicen sí. Yo le estoy pidiendo la máxima radiación solar durante todo el año. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Y cuánto sería conceptualmente? Y explíquemelo. Va. Esos son horas equivalentes a 1 kilovatio, pero no es 6, eso es un ejemplo. De promedio sería, en vez de ese 6, ¿cuánto es? Un promedio Jaén, y después dígame cuánto aproximadamente sería o cómo calcularían la máxima radiación durante todo el año. Desde ya le puedo decir que 5 por 365 no es lo real. ¿Cómo? Sí, señor. Van sacando los promedios mensuales porque tiene variaciones. Estamos entre el 3 que dijimos, entre 4,5 y 5,5. Tomamos un valor promedio de 5, pero en un mes vamos a tener 5,5 y en otro mes podemos tener 4,5. Y dentro del mismo mes, los distintos días también tienen distinta radiación. Entonces, ¿qué sería ideal? Tener radiación mes, día por día. Día por día, o sea, una estación, vuelvo a insistir, meteorológica que me dé la radiación día por día, hora por hora, de cada día del año. Y tampoco el año que viene va a ser igual, porque a lo mejor la nubosidad de justo el 22 de mayo fue mayor el año que viene, o acá está parcialmente nublado y el próximo año va a estar descubierto, o el año anterior llovió, no sé, por decir algo. Entonces, ¿cuál es lo ideal? ¿A qué voy con todo esto? A que hay que tomar el lugar puntual de instalación. Eso sería una oportunidad muy buena, que hubiese una red interuniversitaria, que en cada sede de las universidades nacionales hubiese un solarímetro con el data loader que va tomando cada 10 minutos y va haciendo promedio por hora. Y me dice que de las 9 a las 10 tuvieron tanta radiación. Y así sucesivamente, terminando dando la hora solar pico. Entonces imagínense que todo en red y estamos viendo permanentemente qué radiación hay en todo el país. Eso es perfectamente posible. Y de radiación la saben a todos. ¿Sí? No se ríen, sí lo saben. ¿Y ahora qué hacemos? A ver. No me digas, vamos a tomar un café. No, ¿qué hacemos con el sistema? ¿Qué hacemos? Ya hicimos trayectoria, ángulo, radiación, tenemos todo. ¿Y ahora? Que yo le digo que en un día recibimos la radiación de la demanda anual, mundial. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos, chicos? A vuelta con de qué color es la camiseta roja y blanca de la U. Buscamos un conversor de esa radiación. Un conversor de esa radiación, ¿para qué?
para adecuarlo a nuestras necesidades energéticas. Y vamos a ver inicialmente el generador fotovoltaico que convierte la radiación solar en electricidad de corriente continua. Entonces de ahí esa corriente que entrega el panel la puedo almacenar para disponerla a la noche o la puedo entregar a la red directamente. Por supuesto con un aparato intermedio que me convierta la continua en alterna y me permite llevarlo a determinados niveles y meterlo a la red. Líder, ¿te puedo molestar por el modulito? ¿Te puedo molestar por el módulo que nos traigan? Pero ahora no va a hacer falta. ¿Lo traigo? Bueno, tomamos ahora el módulo de fotovoltaica. Generación fotovoltaica. Conversión de luz solar en electricidad. ¿A partir de qué? A partir de los módulos fotovoltaicos. Y yo acá les paso de exprofeso lo que van a encontrar en todos los catálogos y todas las muestras de los paneles solares. No requiere tendido de línea de transmisión, la energía se produce en el lugar donde se consume, no consume combustible, no tiene partes mecánicas en movimiento ni sometida a desgaste, son totalmente silenciosos y resiste condiciones extremas de viento, granizo, temperatura y humedad. ¿Cae granizo aquí? Una inmensa vez, pero nunca o alguna vez cae por ahí. ¿Cómo? Es muy excepcional. Bueno, en mi zona, en la época de verano, hay que ver la psicosis que se produce cuando vienen esos nimbus y aguardar los autos, ¿no? Aguarecerse porque la piedra que cae es como si hubiera agarrado un martillo y le empiezan a pegar al auto. Y a esto lo que yo voy, dice, resiste condiciones de viento y granizo. Si yo te rompo el módulo Linder, lo va a tener que pagar la dirección, ¿correcto? Hacemos ese, bueno, porque le vamos a hacer la prueba. No, esto no es broma, ¿eh? Si se rompe, lo va a pagar la dirección, porque le vamos a hacer la prueba. Ellos me dicen, mostrarle la prueba, yo le muestro la prueba. ¿Y qué dice ahí abajo? Resiste condiciones extremas de viento, granizo, temperatura y humedad. Y bueno, es un elemento que está expuesto a todas las condiciones del clima. Y cuando se lo fabrica, por ejemplo, digamos, los chinitos fabricaron el módulo y ellos saben dónde lo van a instalar. No. De repente, un fabricado en Shanghái termina puesto en Shanghái. La vida útil de los módulos. Esa vida útil, esto por eso yo les hablo de, son copias fiel de catálogos. La vida útil de los módulos la tiene que dar el fabricante y a una determinada potencia. Yo no puedo decir 20, 25, 23, 24. No, yo quiero catálogo y que me digan que el panel me va a resistir. Me va a resistir algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
hagas la... No se rían, tiene que resistir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjense, ¿resiste? ¿Resiste o no resiste? ¿Ah? ¿Resiste o no resiste? A esa altura. Si no, te están mintiendo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esto tiene que ser un elemento resistente a las condiciones extremas del clima, como dice allí. Y si se rompe, ante las pruebas que ya le voy a mostrar, o que las que yo le he mostrado, no sirve y se devuelve. ¿Sí? Se habré roto, ¿no? Es modular. Y esa es otra de las cosas. Modular, ¿por qué? Porque me permite a mí incrementar el consumo y seguir incrementando, o sea, poder con unos paneles yo alimento una determinada carga y incrementando los consumos yo voy a poder incrementar poniéndole más paneles solares. Bajo impacto ambiental, alta confiabilidad y mínimo mantenimiento, independencia en cuanto a la provisión y crear polos de desarrollo poblacionalmente y energéticamente sustentable. Y eso parece un discurso político, ¿no? Con perdón de la palabra, ¿no? Pero fíjense, crear polos, y eso es cierto. Piensen entre ustedes las comunidades que no tienen energía eléctrica y de repente con estos sistemas tienen luz, amigos. Es decir, dejan los faroles a queroseno. Alguien, ahora no recuerdo, que estudia, Martín, creo que fuiste vos que me decías que estudiaban cuando eran niños con farol. ¿Cómo? Esa llama tuviste vos bajo como una lámpara que estuviera permanentemente haciendo así. ¿Saben lo que es el daño para la visión eso? E inhalando los gases de combustión de un mechero de queroseno. Y de repente, ¿qué pasa? Sacamos eso y ponemos una lámpara. Pero no una lamparita que porque esas comunidades viven alejadas de los centros de los grandes centros urbanos, van a tener que con una lamparita, no, se le va a poner lo que se necesita. Y va a tener que tener en un plano de trabajo de los niños o de quien esté estudiando la cantidad de lúmenes que pide la norma para trabajar en su plano de trabajo, en su plano de estudio. Eso es una verdadera aplicación de, justamente cuando hablamos el lunes de la conferencia, cuando decimos energía renovable para el desarrollo energético y productivo de Jaén en el departamento Cajamarca. Eso que no quede en una frase grandilocuente, que quede en una frase política, no, que quede en una frase concreta. Hay que poner la cantidad de paneles que haga falta, para las lámparas que haga falta, para energizar los motorcitos que eventualmente me van a mover a alguna máquina herramienta para un desarrollo productivo de la zona. Bueno, ¿y qué? Yanela, ¿puedo molestarla? Párenmelo al módulo para mirando a los muchachos. Los muchachos y a la señorita. Ahí. Ustedes lo que están observando allí es en esos cuadrados que estamos viendo o en esos rectángulos que ustedes observan más oscuros, esas son las celdas. La celda fotovoltaica, ese es el verdadero. Muchos dicen célula, en realidad es celda fotovoltaica. ¿Y cómo se fabrica la celda fotovoltaica? ¿Cómo proviene eso?
que eso tiene medio milímetro de espesor, que ustedes lo manipulan y se quiebran. O sea, si tuvieran la celda en la mano y la manipulan, se les quiebra. Eso es a partir de ¿qué? Del silicio. O sea, vamos a hablar de los módulos del mercado convencional. Gracias, ¿sí? Entonces son los de silicio, en donde en un horno a altas temperaturas y presiones se funde el silicio. ¿Qué se obtiene allí? Se obtiene lo que se denomina el tocho, es un cilindro. Esta es una fotografía, fíjense, eso está fundido, parece incandescente. Eso es. Después, ese cilindro de silicio se lo va cortando con espesores de medio milímetro y se lo inserta en hornos de difusión de diversos elementos. Lo que han hecho electrónica se le hacen dopados de ese silicio, es decir, ingresarles otros elementos químicos. ¿Para qué? Para darles el carácter positivo y negativo a la celda. Ese cuadrado, ese rectángulo que ustedes están viendo, se lo puede asimilar a un diodo. El diodo tiene dos polos, positivo y negativo. Si quieren, con mucha imaginación, eso puede asimilarse a una pila. Pero esa pila, ¿cuándo va a entregar energía? Cuando reciba radiación solar. Los diodos convencionales se polarizan. Se pone una fuente para polarizarlo al diodo. En este caso, y hace la recombinación electrónica saltando la barrera de potencial del diodo con la fuente externa que yo le aplico. Pero ¿quién en este caso, y de allí viene el término, o sea, qué energía es la que genera esa recombinación de electrones con lagunas, electrones negativos con lagunas, sobrepasando la barrera de potencial de este diodo para hacer, y si yo cierro el circuito hay una circulación de corriente. Yo necesito una energía, y esa energía es la que viene importando los fotones, que son los integrantes, las componentes de la radiación solar. La radiación solar tiene componentes corpusculares y ondulatorios. Dentro de ellos está el fotón que incide sobre la barrera de potencial para poner en circulación esta corriente. Y esa corriente va a ser de corriente continua. Y esa corriente continua yo la puedo almacenar en baterías. Fíjense la foto de abajo, en donde tenemos el cilindro, ya está cortado, y tenemos acá abajo la celda. Esta sería la materia prima. Y aquí tiene el cilindro y acá tiene la celda, o celdas más pequeñas. Fundición este sería un gráfico de los procesos. Fundición del semiconductor, introducción de la semilla de cristal. O sea, cuando está el silicio fundido, se le inserta un cristal patrón. Y vamos a hablar del silicio monocristalino y el silicio policristalino, que son las dos tecnologías más difundidas en los módulos fotovoltaicos de mercado. Después hay de silicio de tricapa, de multicapa, como se le llama. Entonces son bien de otros componentes químicos, pero el que más vamos a encontrar, y podemos hablar de rendimientos y de módulos de mucho más sofisticado que esto, pero lo que entra en el mercado es esto, no hay otro, porque técnica y económicamente son los módulos de monocristalino y policristalino. Inicio del crecimiento, es decir, se inserta el cristal en esa masa fundida de silicio, y ¿qué sucede? Esa masa fundida de silicio copia la estructura cristalina de ese cristal patrón que se le insertó, y luego se saca el cilindro, como el que hemos visto en la anterior filmina, de esa forma. Y allí tienen el ascenso del monocristal, o sea, del cilindro
por una estructura cristalina determinada. Vamos a la cadena de fabricación. Silicio purificado, el proceso de crisol estirado con germen de boro. ¿Qué sucede? Luego se hace ya el boro. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuántos electrones tiene la banda? Bien dije, la banda de valencia del silicio. ¿Quién le gusta la química? A todos, ¿no es cierto? Tiene 4. El boro tiene 3, el fósforo tiene 5. La mayoría de los dopados se hace con fósforo y con boro. Si yo lo hago el dopado con boro, tengo un exceso de lagunas, o sea, de cargas positivas. Y si le pongo fósforo con más electrones, un exceso de carga negativa, o sea, que yo voy a tener la juntura de un positivo y un negativo, que eso es lo que ustedes van a tener ahí, se hace el dopado. Luego se hace el corte esquemático del cilindro a través de, son sierras de muy alta velocidad y muy alta precisión, lográndose la celda fotovoltaica. Ahí le dice célula, pero es la celda. Y la célula, ahí, hasta ahí nos frenamos. Solamente para que lo lean. ¿Qué pasa allí? La cara expuesta al sol, que es esta, tiene la cara negativa, y la parte posterior es la cara positiva de ese diodo, o sea, o el borde positivo del diodo. Dígame, pásenlo y dígame qué cantidad de celdas tienen acá. Llegan y se lo van pasando. Cuenten la cantidad de celdas y me dicen. ¿Cuántas? ¿Cuántas, Pedro? Pedro dijo 54. No tengan miedo, 54 digan. ¿Cuántas? Se rompe, le tiene un 103 encima. Un granizo de 103 kilos. Transpirado un poquito. Los gotas de... Ya lo dije, lo paga Oscar. Sí, bueno, Oscar. Es más difícil sacarle los muelas a un dogo que a Oscar, ¿viste? ¿Cuánto dicen, cuántas celdas dicen ustedes, amigo? 90. 90. Ustedes 40, 50 y 36. Hay uno que la pegó y hay otros que se fueron al diablo con el resultado. 18. Esos son mejores para que cojan un cambio. Ustedes tienen que saber identificar cuántas celdas tiene un módulo. Eso sí o sí. Pesa, ¿no?
¿Cuál es la celda para ustedes? ¿Cómo es la celda? ¿Cuál? Toda esta así. Esto así y así. ¿Cómo contaste ¿Cuánto dijiste? ¿Cuántas celdas? O sea, uno. ¿Cuánto dijeron acá ustedes? Ah, disculpe. 18. 36, Boden también. 18, 36, 54, 36, 18, 36, 18, 90. No se rían, sí. Todavía no lo sabemos. ¿Cuándo me voy a aprender? Cuando lo agarre al sol y yo les haga la pregunta y hasta que no lo respondan no van a salir el sol. Me va a quedar el pelo como la cabeza mía. 18 dijeron. Alfonso, 36 dice don Alfonso. No vale, vos no vale, porque vos sabes. ¿Vos cuánto dijiste? 18. César, ¿se rompen los paneles? ¿Sí o no? Conteste. ¿Se rompen o no se rompen? ¿Que se rompen? Martillo. Vamos a traer el martillo. César dijo que se rompe el martillo, que le vamos a dar el martillo a César y lo va a tener que romper. Bueno. Chicos, sí, para que no vean todo. La celda es esta. Para este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. Más 18, 36 celdas. Pero acá hay un tema, que las celdas, esto es la cara negativa, tiene que estar expuesto al sol, obviamente. Pero esta cara que enfrenta al sol es el conductor, el polo negativo. ¿Y cómo yo hago para colectar la corriente que pasa por el polo negativo? Lo ideal sería que yo le ponga algo metálico, conductor del mismo tamaño, para tratar de que no haya resistencia en ese borde. Pero si yo le pongo algo, ¿qué pasa? Lo tapo. Por eso, si después lo vamos a ir viendo, se los dejo a ustedes, pero van a ver todos unos hilitos conductores así acá transversalmente, que esos hilitos se los coloca por serigrafía sobre la celda, que son hilos conductores. Y después tenemos los hilos principales conductores, que son estos, son los hilos los colectores principales, son estos. Estos hacen el contacto de todos los hilitos así. Estas celdas, ya les voy anticipando, están conectadas en serie. Si están conectadas en serie, los conductores principales de la parte superior van a pasar por debajo y van a conectar la parte positiva, electromecánico. En serie, ¿qué se suma? Las Resistencias. y la tensión. La tensión Se suman las tensiones. Entonces, todavía no vimos la tensión que entrega cada celda.
Pero ya le voy anticipando que están conectados en serie. Los colectores principales de los conductores pasan abajo, la corriente pasa por la celda y vuelve al río, y así sucede. Ahora quiero que con mucha atención observen cuáles son. Fíjense de estos tres, y ya después, fíjense, ahí están los hilitos, ¿ven? Y acá que están los hilos principales. Este se mete debajo de esto, hace así, y conecta el positivo, ¿ven? Pasa negativo, este se mete debajo, y así sucesivamente. Los conductores y los cables y los conductores principales, y estos se meten, es el negativo, tiene que ir a conectar el positivo porque están en serie, y va y con esto se mete por debajo, y después acá salimos con los colectores principales que van a venir a obtener el positivo y el negativo de salida de todo el módulo. O sea, eso después viene, acá hay otro, este es un borde y se viene por acá adentro y se conecta. Después, si lo miran a trasluz, van a observar dos hilos acá y dos hilos acá que van a venir a la caja acá. Estos hacen una conexión aquí con el positivo y el negativo. Pero tenemos la celda, y la celda, que es esta, que cómo se ensambla lo que están teniendo ahí ustedes en la mano. Sobre la parte frontal y la parte posterior de la celda se le pone una película de EVA, etilvinilacetato, salvando las diferencias como una calcomanía transparente. ¿Para qué? Porque eso le da hermeticidad a las celdas fotovoltaicas, porque la celda se oxida, entonces eso le da la hermeticidad. Después, ¿qué viene? Después viene un vidrio, este vidrio, que es el vidrio que está en la parte superior de los módulos, que es un vidrio templado de bajo contenido de hierro para evitar las reflectancias. Y medio como que obvio eso, porque yo lo que quiero es captar la mayor radiación solar. Esa superficie tiene que ser totalmente transparente a los rayos incidentes. Si yo tengo componente de hierro, va en algún momento con un determinado ángulo va a reflejar. Ya no hay tanto, pero en algún momento ustedes recuerdan cuando iban en la carretera y veían que parecía una lámpara los parabrisas de los autos, porque justo daba con un ángulo determinado y se reflejaba el sol. Bueno, eso es porque tiene un determinado grado de contenido de hierro. Estos son vidrios templados de bajo contenido de hierro para evitar la reflectancia. Por eso es que soportan los impactos. A su vez, tiene un marco de aluminio, anodizado. El aluminio anodizado es el que tiene el mejor tratamiento superficial para la intemperie. Hay algunos que son de aluminio y otros de aluminio anodizado. Por supuesto que si nosotros vamos a ponerle en una zona de corrosión salina, vamos a tener que tener un marco adecuado beta. Y esa es la composición de esto. ¿Qué sucede dentro de la celda? Y bueno, la recombinación de los portadores energéticos presentes en cada una de las capas positivas y negativas de esa celda van ¿a qué? A saltar esa barrera de potencial y recombinarse las cargas. Y al recombinarse las cargas va a haber una circulación de corriente. ¿Y gracias a qué? A la incidencia de los rayos solares. Gracias, muy amable. ¿A qué? ¿Cómo?
No, a mí no. A mí que ninguna. También sí. Si no, no vamos a morir acá. Mi zona está nevando, así que no me ponga con el calor. Disculpa que te sea así, Hoy día sigo sin esa circulación de corriente es directamente proporcional a la radiación solar recibida. Clave, dato clave en la celda. La celda fotovoltaica es una fuente de corriente. Fuente de corriente. ¿Quién tiene ¿tiene pinza termométrica acá en la facu? Sí, ¿Qué hora es, Carlos? ¿Cómo? ¿Qué hora es? 5:10. 20. 20. 17. ¿Ya la tenés? Listo. Perfecto. Dadas las condiciones de la hora, vamos a ir a hacer una pruebita.